Bienvenidos a este análisis académico de una de las obras más influyentes de la literatura norteamericana del siglo XX. Soy Liz Cobb Project y los acompañaré en este viaje profundo por en el camino de Jack Kerouac. Publicada en 1957, esta novela no solo definió a toda una generación literaria conocida como los Beat, sino que transformó radicalmente la forma de concebir la prosa americana. A lo largo de esta presentación exploraremos el contexto histórico que la hizo posible, la vida de su autor, los personajes reales que inspiraron la ficción, las técnicas narrativas revolucionarias y el legado cultural que perdura hasta nuestros días. Prepárense para un viaje que cruza fronteras geográficas, literarias y filosóficas. Para comprender en el camino, primero debemos situarnos en el contexto de la América de posguerra. Los años 50 en Estados Unidos representaron una era de prosperidad económica sin precedentes, pero también de un conformismo social asfixiante. El Producto Interno Bruto creció un 250% entre 1945 y 1960. Las familias compraban televisores a razón de 5 millones por año. Entre 1945 y 49, los estadounidenses adquirieron 20 millones de refrigeradores y más de 21 millones de automóviles. Pero esta abundancia material vino acompañada de una presión social hacia la homogeneidad. El miedo al comunismo, alimentado por el macartismo, generó una cultura donde ser diferente era sospechoso. Los roles de género eran rígidos, el hombre trabajador corporativo, la mujer ama de casa perfecta, la familia nuclear como ideal incuestionable. En este ambiente sofocante, un grupo de escritores comenzó a cuestionar todo. El término generación Beat fue acuñado por el propio Jack Kerouac alrededor de 1948. La palabra Beat tenía un doble significado deliberado. Por un lado, significaba agotado o derrotado por la sociedad conformista. Por otro, evocaba lo beatífico, la búsqueda de una experiencia espiritual más elevada. El movimiento cristalizó en torno a tres figuras centrales que se conocieron en la Universidad de Columbia en Nueva York. Jack Kerouac, el novelista, Allen Ginsberg, el poeta cuyo aullido de 1956 escandalizó a América, y William S. Burroughs, el experimentador radical cuyo almuerzo desnudo desafió toda convención narrativa. Estos escritores compartían una fascinación por el jazz bebop, la filosofía oriental, el existencialismo francés de Sartre y Camus, y una determinación de vivir y escribir de manera auténtica, rechazando el materialismo vacío que los rodeaba. Como dijo el poeta Amiri Baraka, los Beat fueron un montón de personas que llegaron a la conclusión de que la sociedad apestaba. Jean Louis Lebris de Kerouac nació el 12 de marzo de 1922 en Lowell, Massachusetts, en una familia de inmigrantes franco-canadienses de clase trabajadora. Habló únicamente francés hasta los 7 años, y esta herencia bicultural marcaría profundamente su sensibilidad literaria. Su crianza católica también influyó en su constante búsqueda espiritual. Kerouac destacó como atleta en el fútbol americano, lo que le valió una beca para la Universidad de Columbia. Sin embargo, abandonó los estudios tras conflictos con un entrenador. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió brevemente en la Marina, de donde fue dado de baja por carácter indiferente al negarse a seguir órdenes, y posteriormente en la Marina Mercante, cruzando el peligroso Atlántico Norte plagado de submarinos alemanes. Al regresar a Nueva York, conoció a los que serían sus compañeros de viaje literario. Kerouac murió el 21 de octubre de 1969, a los 47 años, víctima del alcoholismo que lo persiguió durante décadas. Neal Cassady nunca publicó un libro completo en su vida, pero sin él, En el camino no existiría. Nacido el 8 de febrero de 1926 en Salt Lake City, Cassady tuvo una infancia caótica. Su madre murió cuando tenía 10 años y creció vagabundeando por el oeste americano con su padre alcohólico. Aunque era brillante e intelectualmente voraz, nunca tuvo educación formal consistente. A los 15 años ya había sido arrestado varias veces por robo de autos. La leyenda dice que robó 500 automóviles solo por diversión. En 1946, Cassady llegó a Nueva York y conoció a Kerouac y Ginsberg. Su energía magnética, su velocidad verbal, su apetito insaciable por la vida transformaron todo. Allen Ginsberg lo llamó el héroe secreto de estos poemas en su obra Aurido. Kerouac encontró en él la encarnación perfecta de todo lo que buscaba: libertad pura, presente absoluto, rechazo total de las convenciones. Cassady murió el 4 de febrero de 1968 en una vía de tren en México, solo y exhausto. La historia de cómo se escribió En el camino es casi tan legendaria como la novela misma. Durante años, Kerouac había tomado notas en pequeñas libretas durante sus viajes por Estados Unidos, pero no encontraba la forma adecuada para contar su historia.
Todo cambió cuando recibió una carta de 18 páginas de Neal Cassady en diciembre de 1950. Era la famosa carta Johan Anderson, donde Cassady describía una aventura amorosa con un estilo torrencial, sin autocensura, fluyendo como improvisación de jazz. Kerouac declaró que era lo mejor que jamás había leído. Inspirado, desarrolló sus fundamentos de la prosa espontánea y en abril de 1951, alimentado con café y bencedrina, escribió el borrador principal en aproximadamente 3 semanas. Lo hizo en un rollo continuo de papel de 36 metros que él mismo había preparado, eliminando la interrupción de cambiar hojas. Sin párrafos, sin capítulos, sin detenerse. El rollo original fue vendido en subasta en 2001 por $2.430.000. A pesar de estar terminada en 1951, En el Camino no se publicaría hasta 6 años después. Las editoriales rechazaban el manuscrito por su estilo no convencional y su contenido considerado escandaloso: sexo, drogas, personajes marginales. Viking Press finalmente aceptó publicarla después de que Kerouac hiciera algunas revisiones, incluyendo añadir puntuación y cambiar los nombres reales por seudónimos. El 5 de septiembre de 1957, el libro llegó a las librerías. Esa misma noche, Gilbert Milstein publicó su reseña en The New York Times, llamándola la expresión más bellamente ejecutada, clara e importante de la generación que Kerouac nombró Beat. Kerouac y su pareja Joyce Johnson leyeron la reseña en un kiosco de Manhattan después de medianoche. Ella recordaría después que Hack seguía negando con la cabeza, como si no pudiera entender por qué no estaba más feliz de lo que estaba. La fama instantánea resultaría ser tanto una bendición como una maldición. La novela sigue a Sal Paradise, un joven escritor neoyorquino, y su fascinación con el carismático e impredecible Dean Moriarty. La narrativa se estructura alrededor de 4 viajes principales realizados entre 1947 y 1950. El primer viaje lleva a Sal desde Nueva York hasta Denver y luego San Francisco, principalmente haciendo autostop. El segundo viaje es una locura invernal desde el este hasta Nueva Orleans y de ahí a San Francisco, con Dean, su esposa Mary Lou y Ed Dunkel apretujados en un Hudson. El tercer viaje va de Nueva York a Denver y de vuelta. El cuarto y más épico los lleva desde Denver hasta Ciudad de México, cruzando la frontera hacia un territorio que representa tanto la liberación total como el límite de su búsqueda. A través de estos viajes, los personajes atraviesan clubes de jazz, trabajos temporales, amores fugaces, borracheras y momentos de éxtasis existencial que Kerouac llama IT. Ese instante de conexión perfecta con la vida que siempre buscan y nunca pueden retener. Sal Paradise es el alter ego literario de Jack Kerouac, el narrador a través de cuyos ojos experimentamos toda la novela. A diferencia del frenético Dean, Sal es fundamentalmente un observador, un escritor que busca material e inspiración en las experiencias que vive. Representa la tensión entre el deseo de aventura y la necesidad de estabilidad, entre la fascinación por la locura de Dean y la conciencia de sus consecuencias destructivas. Sal es más reflexivo, más melancólico. Mientras Dean vive absolutamente en el presente, Sal no puede evitar analizar, recordar, anticipar. Su voz narrativa combina admiración por la vitalidad de Dean con una creciente comprensión de su lado oscuro. Al final de la novela, Sal ha madurado, puede amar a Dean sin seguirlo ciegamente, puede reconocer la belleza del viaje sin negar su costo. En muchos sentidos, Sal representa al lector mismo, arrastrado por el magnetismo de Dean, pero manteniendo la distancia necesaria para contar la historia. Dean Moriarty, basado en Neal Cassady, es el corazón palpitante de En el Camino y una de las figuras más memorables de la literatura americana. Kerouac lo describe como simplemente un joven tremendamente excitado con la vida. Dean es pura energía, velocidad, apetito. Habla sin parar, conduce sin descanso, persigue mujeres, trabajos, experiencias con una intensidad que raya en lo maníaco. Pero Dean también es profundamente problemático. Abandona esposas e hijos sin remordimiento, miente compulsivamente, utiliza a las personas. Como dice el personaje de Mary Lou en la novela, Dean te dejará tirada en el frío cada vez que le convenga. Lo fascinante es que Kerouac no intenta resolver esta contradicción. Dean es simultáneamente santo y estafador, liberador y destructor, la encarnación del IT que todos buscan y la demostración de que perseguirlo tiene un precio terrible. Al final, Dean queda solo, envejecido antes de tiempo, todavía buscando algo que nunca encontrará. Los 3 temas principales de En el Camino están profundamente entrelazados. La libertad se manifiesta en el movimiento perpetuo, la carretera como espacio donde las reglas de la sociedad se suspenden, donde cada cruce representa una posibilidad nueva. Para los Beat, moverse era existir,
Detenerse significaba someterse al conformismo suburbano que despreciaban. La rebeldía es la otra cara de esta libertad. Cada viaje es un acto de protesta contra la América de los años 50, contra el trabajo corporativo, el matrimonio convencional, el consumismo vacío. Los personajes abrazan el jazz, las drogas, la sexualidad libre, la pobreza voluntaria como alternativas a los valores dominantes. Pero quizás el tema más conmovedor es la amistad entre Sal y Dean. Su vínculo trasciende lo racional. Sal sabe que Dean lo decepcionará, pero no puede evitar amarlo. Esta amistad representa el deseo humano de conexión auténtica, el anhelo de encontrar un alma gemela en la búsqueda de significado. El costo emocional de esta amistad es el verdadero drama de la novela. La técnica de prosa espontánea de Kerouac revolucionó la escritura americana. Inspirado por la improvisación del jazz bebop y por las cartas torrenciales de Neal Cassady, Kerouac desarrolló un método que privilegiaba la inmediatez sobre la perfección formal. La idea central era escribir sin autocensura, dejando que las palabras fluyeran directamente de la mente al papel, como un solo de Charlie Parker fluye del saxofón. Kerouac usaba la respiración como puntuación natural, las frases terminaban donde el aliento se agotaba. Rechazaba la revisión excesiva, creyendo que el primer pensamiento era el más auténtico. Esto no significa que escribiera descuidadamente, había pasado años perfeccionando su técnica antes de aplicarla en el camino. Los críticos contemporáneos estaban divididos. Truman Capote despreció el libro diciendo eso no es escribir, es mecanografiar. Pero otros reconocieron que Kerouac había encontrado una forma de capturar el ritmo de la experiencia vivida como nadie antes. Su influencia en la literatura posterior, desde el periodismo gonzo de Hunter S. Thompson hasta la autoficción contemporánea, es incalculable. El jazz bebop no fue solo una influencia estilística para los Beat, fue un modelo de vida. Músicos como Charlie Parker, Dizzy Gillespie y Thelonious Monk representaban todo lo que los escritores Beat admiraban: improvisación, intensidad, autenticidad, rechazo de las convenciones y la capacidad de crear belleza en el momento presente. Kerouac frecuentaba los clubes de jazz de Nueva York, y algunos de los pasajes más líricos de En el Camino describen actuaciones de jazz con una precisión técnica y emocional que no tenía precedentes en la ficción americana. El budismo zen complementó esta influencia musical. Kerouac estudió intensamente la filosofía oriental durante los años 50, atraído por conceptos como la impermanencia, el desapego del deseo material y la búsqueda de la iluminación a través de la experiencia directa. En el Camino, el viaje físico se convierte en metáfora del viaje espiritual. Los personajes buscan el IT, ese momento de conexión perfecta con la realidad que es notablemente similar al Satori budista. Esta fusión de jazz americano y filosofía oriental creó una estética única que definiría a toda una generación. La recepción de En el Camino fue explosivamente polarizada. Por un lado, Gilbert Meestain del New York Times la celebró como un momento histórico comparable a la publicación de El Sol también sale de Hemingway. Thomas Pynchon la llamaría posteriormente una de las grandes novelas americanas. Los lectores jóvenes la abrazaron inmediatamente como expresión de su propia insatisfacción con la cultura dominante. Por otro lado, los críticos del establishment literario fueron despiadados. La revista Time la comparó con una parodia demente de la movilidad automovilística americana. Muchos la consideraron peligrosamente irresponsable, glorificando a delincuentes, adictos y vagabundos. Truman Capote pronunció su famoso veredicto: eso no es escribir, es mecanografiar. Los críticos conservadores veían en ella una amenaza a los valores americanos. Lo que ningún lado anticipó fue la durabilidad del libro. Mientras los críticos debatían su mérito literario, una generación entera estaba siendo transformada por su mensaje. 60 años después, sigue siendo uno de los textos más leídos en universidades americanas. El impacto cultural de En el Camino se extiende mucho más allá de la literatura. Bob Dylan ha citado repetidamente a los Beat como influencia fundamental en su transición de músico folk a poeta del rock. Ray Manzarek, tecladista de The Doors, escribió explícitamente: si Jack Kerouac nunca hubiera escrito En el Camino, The Doors nunca habrían existido. Tom Waits ha llamado a Kerouac y Cassady figuras paternas. Neal Cassady vivió brevemente con The Grateful Dead y aparece inmortalizado en su canción Teoterone. En el cine, la influencia es igualmente profunda. Easy Rider de 1969, con Dennis Hopper y Peter Fonda cruzando América en motocicleta, es directamente descendiente de Kerouac. Lo mismo puede decirse de Paris, Texas de Wim Wenders, Thelma y Louise, e incluso Fearan Loating in Las Vegas de Hunter S. Thompson. El creador de la serie Supernatural ha citado En el Camino como inspiración directa para sus protagonistas. Kerouac no solo escribió un libro, inventó una estética americana que sigue vigente.
¿Por qué En el camino sigue resonando con lectores nacidos décadas después de su publicación? La respuesta está en que las preguntas que Kerouac planteó siguen sin respuesta. En nuestra era de redes sociales y conexión digital constante, muchos jóvenes experimentan una paradójica sensación de aislamiento. El consumismo que los Beat criticaban no ha desaparecido, se ha multiplicado exponencialmente. La presión por conformarse a expectativas sociales, aunque haya cambiado de forma, sigue siendo asfixiante. Cada nueva generación que enfrenta una crisis de significado redescubre a Kerouac. Los millennials y la generación Z, cuestionando el trabajo corporativo tradicional, han abrazado formas de vida que los Beat reconocerían. El nomadismo digital, la economía Hague, el minimalismo, la búsqueda de experiencias sobre posesiones. Por supuesto, hay diferencias importantes. Los viajeros contemporáneos tienen GPS en lugar de mapas de papel y sus aventuras terminan documentadas en Instagram. Pero el impulso subyacente, esa hambre de autenticidad en un mundo que parece cada vez más artificial, es exactamente el mismo. Los paralelismos entre la generación Beat y ciertos movimientos culturales contemporáneos son sorprendentes. El rechazo de los Beat al materialismo de los años 50 encuentra eco en el minimalismo actual y en el movimiento FIRE de independencia financiera y retiro temprano. La experimentación Beat, con estados alterados de conciencia, tiene su contraparte en el renovado interés científico por la psicodelia terapéutica. El interés de Kerouac en el budismo Zen anticipa la explosión contemporánea del mindfulness y la meditación. Incluso la técnica de prosa espontánea tiene paralelos en la cultura digital. Los hilos de Twitter, las historias de Instagram, los blogs sin editar, todos comparten ese ideal de inmediatez y autenticidad sobre la perfección pulida. Por supuesto, también hay diferencias cruciales. Los Beat rechazaban activamente la tecnología y el consumo. Gran parte de la contracultura digital está profundamente enredada con ambos. Pero la tensión fundamental, esa búsqueda de significado en un mundo que privilegia la superficie, el dinero y la conformidad, sigue siendo idéntica. La influencia de Kerouac en la literatura posterior es difícil de exagerar. Hunter S. Thompson, padre del periodismo gonzo, reconoció explícitamente su deuda con los Beat. Fearan Loating in Las Vegas es, en muchos sentidos, una respuesta en el camino, transportando su espíritu a la era de los alucinógenos. Charles Bukowski, con su realismo sucio y su celebración de los márgenes, es otro heredero evidente. La novela Generación X de Douglas Coupland toma su nombre de un concepto que tiene raíces en la alienación Beat. Más recientemente, la autoficción contemporánea, con autores como Karl Ove Knausgaard y Rachel Cusk, puede verse como una extensión del proyecto de Kerouac, usar la propia vida como materia prima sin las convenciones de la ficción tradicional. La literatura de viajes contemporánea, desde Bruce Chatwin hasta Paul Theroux, opera en territorio que Kerouac cartografió. Incluso formas no literarias como el podcasting conversacional y el ensayo personal en línea deben algo al modelo de intimidad confesional que Kerouac estableció. Cada generación de lectores jóvenes descubren el camino en un momento particular de sus vidas, típicamente al final de la adolescencia o principios de los 20, cuando las preguntas sobre identidad, propósito y autenticidad son más urgentes. El libro funciona como una especie de rito de iniciación literario, una invitación a cuestionar las expectativas que la sociedad impone. Para muchos es el primer encuentro con la idea de que la vida convencional, el trabajo estable y la acumulación de bienes no son los únicos caminos posibles. El mensaje de que la aventura, la experiencia directa y la conexión humana pueden ser más valiosas que la seguridad material resulta profundamente liberador. Por supuesto, la mayoría de los lectores no abandonan todo para vivir en la carretera. Pero el libro planta una semilla de duda sobre los valores dominantes, una apertura a formas alternativas de existir. Esa capacidad de inspirar cuestionamiento, más que cualquier estilo literario particular, es quizás el legado más duradero de Kerouac. En el corazón de En el camino hay una exploración profunda de la identidad y el propósito humano. Los personajes están en constante movimiento no solo geográficamente, sino existencialmente. Sal Paradise busca descubrir quién es realmente, liberado de las expectativas familiares y sociales que lo definen en Nueva York. Dean Moriarty, por su parte, parece resistir cualquier definición fija. Es esposo, padre, amigo, amante, ladrón, trabajador, vagabundo, todo simultánea y contradictoriamente. Esta fluidez de identidad era profundamente subversiva en los años 50, cuando los roles sociales eran rígidos y las desviaciones sospechosas. La novela sugiere que la identidad no es algo que se descubre, sino algo que se construye a través de la experiencia, que somos la suma de nuestros viajes y encuentros más que un conjunto de características fijas.
Esta visión existencialista de la identidad como proyecto en constante construcción anticipó debates contemporáneos sobre la fluidez de género, la movilidad social y la posibilidad de reinventarse a uno mismo. Aunque En el camino se publicó en 1957, su mayor impacto cultural se produjo en la década siguiente. Los jóvenes que protagonizaron la contracultura de los 60, el movimiento hippie, las protestas contra Vietnam, el verano del amor, habían crecido leyendo a Kerouac. Neal Cassady, el modelo para Dean Moriarty, se convirtió literalmente en puente entre generaciones. Después de sus años Beat, se unió a los Merry Pranksters de Ken Kesey, conduciendo el famoso autobús Furtur en el viaje que Tom Wolfe inmortalizó en The Electric Call I Acid Test. Irónicamente, Kerouac mismo se distanció de la contracultura de los 60. Conservador en lo político, católico en lo religioso, alcohólico y deprimido, se sintió incómodo siendo convertido en profeta de una revolución que no había buscado liderar. Murió en 1969, el mismo año de Woodstock, sin reconciliarse con el movimiento que había ayudado a crear. Su legado pertenece más a sus lectores que a él mismo. En el camino desafió prácticamente todas las convenciones de su época. En un momento donde el sexo en la ficción estaba severamente restringido, Kerouac escribió sobre aventuras sexuales con una franqueza que escandalizó. Mientras la América oficial promovía la familia nuclear, sus personajes tenían múltiples parejas, hijos con diferentes mujeres, arreglos domésticos caóticos. La celebración del jazz negro por personajes blancos era subversiva en una sociedad aún profundamente segregada. El uso de drogas, desde marihuana hasta bencedrina, se describía sin moralización. El rechazo al trabajo convencional en una cultura que idolatraba la ética laboral era casi herético. Incluso la forma misma del libro desafiaba normas, su estructura episódica, su falta de trama convencional, su estilo torrencial. Es difícil hoy, cuando estas transgresiones se han normalizado, comprender cuán radical era todo esto en 1957. El libro no solo describía una contracultura, la legitimaba, le daba voz y forma. Que define el espíritu de la generación Beat, más allá de los elementos específicos como el jazz, las drogas, los viajes, hay una actitud fundamental que los unía: el rechazo de la mediocridad cómoda a favor de la intensidad, aunque fuera dolorosa. Los Beat creían que la sociedad americana se había anestesiado con la prosperidad material, que la gente había cambiado autenticidad por seguridad, experiencia por posesiones. Su respuesta fue vivir deliberadamente en los márgenes, donde la vida era más dura pero también más real. Esta elección tenía un precio alto. Muchos Beat murieron jóvenes, adictos, solos. El propio Kerouac sucumbió al alcoholismo a los 47 años. Cassady murió en una vía de tren mexicana a los 41, pero para ellos, una vida corta vivida intensamente era preferible a una larga existencia de quieta desesperación. El filósofo William James, que Kerouac admiraba, escribió sobre la voluntad de creer. Los Beat tenían la voluntad de vivir sin importar el costo. El estilo de Kerouac en El Camino merece un análisis técnico detallado. Su prosa se caracteriza por frases largas y sinuosas que imitan el ritmo de la respiración y el pensamiento espontáneo. Rechaza la sintaxis convencional a favor de acumulaciones, repeticiones y construcciones que capturan la velocidad de la experiencia. Su vocabulario mezcla lo elevado y lo coloquial, el slang del jazz con referencias literarias. Las descripciones de paisajes combinan precisión geográfica con lirismo casi místico. Los diálogos capturan los patrones del habla real, incluyendo interrupciones, frases incompletas y la energía caótica de la conversación. Kerouac también innovó en la estructura narrativa. En El Camino no tiene un arco dramático tradicional con planteamiento, nudo y desenlace. Es más bien una serie de episodios unidos por personajes recurrentes y temas. Esta estructura fragmentaria refleja la naturaleza de la vida misma, que raramente se organiza en narrativas limpias. El resultado es una prosa que se siente viva de una manera que la ficción más convencional raramente logra. Más allá de En el Camino, Kerouac dejó un cuerpo de obra considerable que merece exploración. The Town and the City de 1950 fue su debut, todavía en un estilo más convencional influenciado por Thomas Wolfe. The Arma Booms de 1950 y 8 explora su interés en el budismo a través de viajes con el poeta Gary Snyder. The Subterraneans trata una relación interracial con una honestidad notable para su época. Big Sur de 1962 es quizás su obra más oscura, documentando su batalla con el alcoholismo y la fama no deseada. También escribió poesía, incluyendo Mexico City Blues, y dejó extensas cartas y diarios. Kerouac concibió toda su obra como una sola narrativa autobiográfica que llamaba La leyenda de Duluoz, con personajes recurrentes bajo diferentes nombres. Esta visión de la escritura como un proyecto existencial continuo
no una serie de obras aisladas, anticipó tendencias contemporáneas como la autoficción y los proyectos literarios de largo aliento. La influencia de Kerouac se extiende más allá de la literatura hacia otras artes. En la fotografía, su amistad con Robert Frank fue particularmente significativa. Kerouac escribió la introducción para The Americans, el revolucionario libro de Frank que capturó una América muy diferente de la imagen oficial. Las imágenes sombrías de Frank, mostrando soledad, segregación y alienación, complementan perfectamente la visión de Kerouac. Stephen Shore, otro fotógrafo importante, ha citado En el Camino como inspiración directa para sus viajes fotográficos por América en los años 70. En las artes visuales, el expresionismo abstracto, con su énfasis en la espontaneidad y el gesto, compartía afinidades con los Beat. Jackson Pollock y sus action paintings son el equivalente pictórico de la prosa espontánea. En el performance y el spoken word, los Beat establecieron un modelo que perdura. El poeta como performer, la lectura como evento, la fusión de palabra y música que eventualmente alimentaría el rap y el slam poetry. El mensaje central de En el Camino, la celebración de la libertad y la aventura como valores supremos, ha resonado con lectores durante más de 6 décadas. Pero es importante examinar este mensaje críticamente. La libertad que Kerouac celebra tiene un costo que la novela no siempre reconoce plenamente. Las mujeres en el libro son frecuentemente abandonadas, los hijos crecen sin padres, las responsabilidades se evaden constantemente. Dean Moriarty es fascinante pero también destructivo. Su incapacidad para comprometerse con nada deja un rastro de relaciones rotas. Esta tensión entre libertad y responsabilidad es quizás más relevante hoy que nunca. En una época de cultura de la cancelación y expectativas de perfección moral, el amoralismo de los Beat puede parecer tanto refrescante como problemático. La pregunta que la novela plantea, pero no responde, es ¿hasta dónde puede llegar la libertad individual antes de dañar a otros? Cada lector debe encontrar su propia respuesta. En pleno siglo XXI, sigue siendo relevante En el Camino. La respuesta es un rotundo sí, aunque quizás no por las razones que Kerouac habría anticipado. El libro funciona hoy como documento histórico de una América que ya no existe. Las carreteras antes de las autopistas interestatales, el autostop antes de que se volviera peligroso, una economía donde era posible sobrevivir con trabajos temporales. Pero más allá de la nostalgia, los temas existenciales permanecen urgentes. La pregunta de cómo vivir auténticamente en una sociedad que presiona hacia la conformidad no ha sido respondida. La tensión entre libertad y compromiso, entre aventura y estabilidad, entre experiencia y seguridad, define la vida de cada generación. Kerouac no ofrece respuestas fáciles. Dean Moriarty no es un modelo a imitar completamente. Pero el impulso subyacente, esa hambre de significado que trasciende el consumo y el estatus, es permanentemente humano. Mientras exista esa hambre, habrá lectores para En el Camino. Al final, En el Camino es sobre 2 tipos de viajes simultáneos. El físico, a través de la geografía americana, y el espiritual, hacia alguna forma de comprensión o iluminación. Sal Paradise cruza el continente buscando no solo aventura sino significado. ¿Quién es, qué quiere de la vida, cómo puede conectar auténticamente con otros seres humanos? Este viaje interior es el verdadero tema de la novela. Kerouac creía, siguiendo al poeta Walt Whitman y a sus estudios budistas, que la identidad se descubre en el movimiento, no en la quietud. Los momentos de IT que los personajes persiguen, esos instantes de conexión perfecta, son experiencias casi místicas, anticipos de algo más grande que nunca logran capturar completamente. La melancolía subyacente de la novela viene de esta búsqueda perpetuamente insatisfecha. Pero Kerouac sugiere que la búsqueda misma tiene valor, que vivir preguntando es mejor que nunca cuestionar. Las últimas palabras de la novela, pienso en Dean Moriarty, no son un cierre sino una apertura. El viaje continúa en la memoria, en la imaginación, en la vida del lector que cierra el libro y mira hacia su propia carretera. Hemos llegado al final de nuestro viaje por En el Camino de Jack Kerouac. Espero que esta presentación les haya proporcionado herramientas para comprender mejor esta obra fundamental de la literatura americana y su contexto histórico, artístico y filosófico. Recuerden que En el Camino no es solo un texto para leer, sino una experiencia para vivir. Como dijo el propio Kerouac, la carretera es la vida. Les invito a continuar explorando la literatura con la misma pasión que impulsó a los Beat. Si les ha interesado este análisis, pueden encontrar más contenido educativo en nuestro canal de YouTube, Liskov Project. Suscríbanse para más presentaciones sobre literatura, cultura y pensamiento crítico. Gracias por acompañarme en este recorrido desde Nueva York hasta México, desde 1947 hasta el presente. Que sus propios caminos estén llenos de descubrimientos.
Soy Liskov Project y nos vemos en el próximo viaje literario.